Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día te voy a estar compartiendo una porción de la escritura que se encuentra allí en Primera de Timoteo, capítulo 6, en su versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Muy bien, en este día pues vamos a estar hablando acerca de la palabra contento. ¿Qué es estar contento? Eh, el verbo estar simplemente es ser, la persona es estar, eh, es como un estado de actual de la persona, un estado de ánimo. ¿Y qué es la palabra en sí, el sinónimo de contento? Dice que la palabra contento se refiere a estar satisfecho, a estar feliz, a estar gozoso, a estar alegre, ¿sí? Y, pero de dónde tiene qué es lo que produce esta alegría, estar feliz, estar contento? Reflexionando yo acerca de esto y, y lo que dice la palabra de nuestro Dios, ese, este, lo primeramente tiene que partir de la persona en sí. Tiene que haber un contentamiento en sí en la persona, pero nace del interior de la persona, ¿sí? Si una persona sabe lo que le hace feliz, sabe y descubre y acepta su realidad, va a tener contentamiento. No importa este, eh, su situación. Y ahorita más adelante vamos a estar viendo un texto acerca de esto. Sino el estar contento primeramente con nosotros mismos es estar en paz con nosotros mismos, es amarnos a nosotros mismos, aprender a amarnos a nosotros mismos, que lo que veamos nosotros en el espejo nos guste lo que nosotros somos. Hay ese contentamiento y te digo, eso parte del corazón, influye mucho en nuestros pensamientos, de nuestra manera de pensar, cómo nos vemos, ¿sí? Y tener esa paz, conservar esa paz. Ahora vamos a estar hablando, te digo, el estar contentos, te digo. Dice la texto que te leía, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí, tener piedad y aquí dice la palabra, tener la piedad es una gran ganancia ya tener piedad, pero si la acompañamos, ¿sí? O es un combo, si la tener piedad y tener acompañada de contentamiento va a ser la clave, ¿sí? Eh, para nosotros poder, eh, ahora sí que lograr ser más efectivo en nuestra vida diaria. El tener esa piedad no es algo que nosotros de por sí solos, perdón, la hayamos logrado, sino es una virtud, ¿verdad? La virtud que, que nace de nuestro Dios y cuando nosotros decimos tener piedad, ¿sí? Es cuando nosotros profesamos una fe en Dios, es tener piedad. Eso es una virtud de parte de Dios para nosotros que nos va a inspirar a amar, ¿sí? Primeramente amarnos a nosotros mismos, porque dice Dios, me amarás a mí y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra de de que Dios ha tenido piedad y Dios ha tenido misericordia de nosotros y que nos la ha dado a nosotros, esa misericordia, esa compasión, ese amor, se ha derramado en nosotros y si nosotros la podemos experimentar, ese amor, esa misericordia de parte de Dios, ¿sí?
y podemos disfrutarla y a la vez la acompañamos con tener ese contentamiento, o sea, va a haber, ahora sí que ya la tenemos hecha porque vamos a poder disfrutar nuestra vida plenamente, vamos a poder vivir el día a día plenamente porque hay ese contentamiento, hay esa certeza de que gozamos de la misericordia de Dios, que gozamos de la compasión de Dios, que es una gran ganancia disfrutar de esa piedad, ¿sí? De esa fe depositada en nuestro Dios, que nace del corazón de Dios para nosotros y que nosotros ahora podemos darla. Y cuando la demos y la compartamos con contentamiento, pues qué mejor, ¿sí? Y eso se debe de vivir cada día y practicar cada día. Sí, te digo, porque la virtud es esa piedad, es una virtud que, pues de parte de Dios, ¿sí? Que nos enseña a ser amables, que nos enseña a amar, que nos enseña a tener misericordia, ¿sí? Y siempre con el contentamiento, siempre con eh, viviendo el cada día, satisfaciendo cada día nuestras necesidades, eh, eh, bueno, viendo que como seres humanos todos tenemos necesidades en nuestra vida, de alguna u otra manera, no importa, no importa nuestra edad, no importa, todos tenemos necesidad, pero sabes que si entendemos que en Dios tenemos lo suficiente, en Dios es suficiente, dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros o en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Dios nos provee todo lo suficiente y todo lo necesario, ¿sí? Para que nosotros a nuestra vez podamos abundar, podamos dar más allá. Lo que nosotros recibimos de parte de Dios, lo que nosotros obtenemos el día a día, porque de parte de nuestro Dios dice, Él es poderoso, Él es suficiente, ¿sí? Y hace que abunde, o sea, no solamente nos da, sino que abunde, o sea, va más allá de solamente dar, dice, nos da esa gracia, ¿sí? Esa gracia bendita, ¿sí? Esa gracia que es un regalo. Primeramente, la salvación es la gracia de Dios dada a nuestra vida, es a través de Jesucristo obtenemos esa gracia, obtenemos ese amor, esa paz, ¿sí? Contentamiento de que ahora, de saber que somos amados en Dios, que gozamos ahora esa paz, gozamos esa misericordia, porque Dios ha mostrado su gracia para nosotros, ¿sí? Y ahora Él quiere que nosotros abundemos en esa gracia que hemos recibido, que nosotros abundemos y nosotros la pasemos más allá, ¿sí? Que nosotros la compartamos a otros que están en necesidad, ¿sí? Y dice, a fin de que teniendo siempre, Dios provee en todo tiempo y en todo momento, no importa cuál sea nuestra necesidad, ¿sí? Dios es suficiente, dice, te voy a leer nuevamente, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y en Tito 2:11 y 12 también dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Cómo se ha manifestado esa gracia? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y es para todos, ¿sí? No solamente es para cierto grupo, es para todos esa gracia, ¿sí? Esa salvación a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y es, dice, para que Tito 2:11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad, ¿sí? Y a los deseos, vivamos, ¿de qué manera? Dice, de una manera sobria, justa y piadosamente.
te hablaba acerca de que la gran ganancia es que tengamos la piedad, pero si la acompañamos con el contentamiento, ¿sí? Es algo hermoso y es algo tremendo. Pero dice, Dios nos invita, ¿sí? A que nosotros vivamos de una manera justa, una manera piadosa, ¿sí? Que mostremos esa fe, esa piedad, mostremos esa compasión, ¿sí? Cada día. Así nos manda nuestro Dios que vivamos de acuerdo a esta cita, ¿sí? Sabes que el contentamiento o el estar contento es algo que se aprende. Así como nosotros aprendemos a leer, a escribir, aprendemos a comer o enseñamos a nuestros hijos a comer, el estar contento también se aprende. Es como una decisión, ¿sí? Dios quiere que vivamos con contentamiento, pero es algo que nosotros nos tenemos que determinar también, y la palabra de Dios nos invita a estar contentos, a tener contentamiento. ¿Por qué te digo esto? Sí, dice Filipenses 4:11, no lo digo, y decía el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Lo más importante para nosotros como creyentes, entendamos el punto, que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si gozamos de la presencia y sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que la tenemos hecha. ¿Por qué? Porque en Él podemos descansar, en Él tenemos paz, en Él tenemos gozo, ¿sí? Ese gozo verdadero que no nos lo dan las cosas materiales, ¿sí? Porque a veces pensamos que las cosas materiales es lo que nos va a hacer estar felices y contentos, ¿sí? Sino que podamos, si nosotros entendemos esa verdad de que nuestro gozo y nuestra alegría y nuestra paz proviene del Padre a través de su Hijo Jesucristo, en el cual mora en nosotros, ¿sí? Aprendemos a vivir con esto y eso es más que suficiente. Lo demás, lo material es añadidura, ¿sí? Es algo útil para vivir el cada día, ¿sí? El apóstol Pablo había entendido esto, ¿sí? Y no es que se estuviera quejando, porque ahí dice, pues, los hermanos estaban respondiendo a querer de alguna manera sostenerle, ayudarle, financiar, ¿verdad? De alguna manera ofrendarle. Y él decía, pues está bien, gracias, ¿verdad? Y dice, pero no digo, lo que te voy a decir no es porque yo tenga escasez, dice. Él había aprendido eso que te estaba comentando, a vivir y a estar contento, ¿sí? Cuando hay, cuando no hay. Eso no dependía del apóstol Pablo, el estar contento o no estar contentos. Él había aprendido, dice, a tener y a no tener y a no tener, ¿sí? Cuando hay y cuando no hay, en otras palabras, a tener abundancia y a vivir en necesidad. Y eso es lo que nosotros nos invita, el que nosotros estar contentos, que no dependa, mis amados, mis amigos, amigas, que esto no depende de las cosas materiales. Son necesarias. Yo no digo que no es necesario, es necesario, ¿sí? Pero que el decidir estar contentos, el vivir cada día, estar contentos, que parte, te decía, primeramente el corazón, que en ti verdaderamente puedas estar disfrutando esa paz verdadera que solamente proviene, ese gozo que solamente proviene de Dios. Si tú tienes a Dios, te digo, lo tienes todo. Si tú tienes esa paz, claro, te digo, yo también tengo necesidades materiales, pero eso no depende mi contentamiento, ¿sí? Yo disfruto de esa gracia bendita de parte de nuestro Dios, y yo sé que tú también la disfrutas, esa gracia de parte de Dios, esa gracia, ese regalo que es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos eso, tenemos que aprender y saber que de ahí parte nuestro contentamiento, ¿sí? Es de ahí parte nuestro gozo, nuestra alegría. Yo recuerdo, y te voy a decir así brevemente, como un breve testimonio.
Cuando uno de mis hijos, el más pequeño, yo tengo 3 hijos varones, pero cuando estaba bebé, el más pequeño, tenía como alrededor de, ¿qué te diré? 2 años, 2 años y medio. Y él, había tiempo de escasez en mi hogar, ¿sí? Teníamos tiempo, años de conocer de Cristo, ¿verdad? Y cuando mi hijo me pedía leche, no había leche, en nuestra despensa no había nada. Yo sé que puedes entender a veces esto, a veces pasa, a veces hay escasez en el hogar. Y estábamos en ese tiempo de escasez y mi hijo me pedía leche y yo me sentía impotente en cierta manera, eh, porque mi hijo me pedía leche, quería leche, pues él necesitaba su leche, ¿verdad? Ya tomaba leche él entera y pues ahora sí que nuestro refri estaba, no había, y recuerdo que en aquel día, en ver la necesidad y el ver a mi hijo pedirme leche, yo recuerdo que ahí en mi pequeña cocina yo me postré de rodillas y mi hijo estaba ahí al lado mío. Yo recuerdo que yo oré y clamé a nuestro Dios. Y recuerdo mucho este texto que se lo recité en mi oración y le decía a nuestro Dios, joven fui envejecido. Claro, yo no era una persona anciana, pero recordé la palabra. De esa forma yo oraba y decía, Señor, tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú sabes lo que necesitamos, tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad este día. Yo sé que este día, Señor, tú te vas a encargar de proveer, Señor, lo que necesitamos, porque nunca nos has desamparado. Y así yo terminé mi oración dando gracias. Y me levanté confiada, la verdad, confiada. Cuando yo me levanto, inmediatamente suena nuestro teléfono, el teléfono que yo tenía en ese entonces, que era un teléfono pues de esa época. Y escucho que era mi esposo, y dice, ¿a que no sabes qué? Cuando uno entiende a veces el lenguaje o el tono de la voz de como esposos, y yo dije, algo bueno pasó. Dije, no me digas. Dice, ¿sabes qué? Eh, dice, Dios me bendijo. Acababa de recibir en el trabajo mi esposo, pues él tenía diferentes, pues en su posición de él, trataba con mucha gente, eh, en los cuales, diferentes negocios, los cuales de repente le daban propinas, de repente, era la manera de los clientes, que ellos tenían como compañía, y un cliente le había bendecido. Le dijo, yo quiero darte esto, Felipe, de veras, que no fue solamente lo que necesitábamos ese día. Te puedo decir que fue como 10 veces más de lo que necesitábamos ese día. Mi esposo me dijo, ahorita llego. Y claro que llegó, surtió toda la despensa de la semana y sobró. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios cuando descansamos en Él. Cuando aún en nuestra necesidad, ¿sí?, ponemos nuestra confianza en Él y decimos, Señor, yo sé que tú no me vas a desamparar. Yo sé que aún en medio de mi necesidad, tú estás aquí conmigo. Y tú, Señor, tú vas a cuidar de mí y tú vas a proveer, Señor. Yo descanso en ti, yo descansé ese día en esa promesa y pude ver la mano de nuestro Dios. Creo que el apóstol Pablo, experiencias como a lo mejor como la mía, a lo mejor tuvo demasiados, era un gran siervo de Dios comparado a lo que yo te estoy diciendo. Pero a lo que yo voy es que no importa, te digo, no importa, el estar contento, no tiene que ser en base a lo mucho que tenemos materialmente. Eso no es el contentamiento. O cuánto dinero has acumulado, eso no es tener contentamiento, ¿sí?
sino el verdadero contentamiento parte de tu corazón. Un verdadero corazón, sí, agradecido, que ha experimentado la paz y el amor de Dios, la paz verdadera, la misericordia de Dios, ¿sí? Que la has visto, la has vivido y que sabes que así como Él ha estado contigo en la escasez, como estuvo conmigo, estará también en la abundancia y estará en todo tiempo, porque así es nuestro Dios. Dice que entonces, dice mucha comezón, dice primera de Timoteo 6:8, entonces, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, teniendo lo necesario, ¿sí? Porque a veces, sabes, yo he visto que muchas las veces no hay contentamiento porque a veces entendemos mal este concepto, ¿sí? Creemos que, te vuelvo a repetir, que el tener contentamiento es tener abundancia de cosas materiales. Y primeramente no estamos contentos con nosotros mismos, con lo que nosotros hemos logrado, porque creemos que es que nuestra fuerza, creemos que tenemos que hacer grandes cosas nosotros, pero no es así. Nosotros nada solos podemos hacer, es con la ayuda de Dios y dándole todo el crédito a Dios es que nosotros logramos hacer cosas. Si tú y yo logramos hacer algo, es porque Dios está con nosotros, es la gracia de Dios en nosotros, ¿sí? Pero cuando tú te desvías y pierdes de vista, pierdes ahora sí que el verdadero significado de estar contento o por qué tienes ese contentamiento, te vas a afanar y vas a hacer las cosas por ti mismo y te vas a dar cuenta, ¿sí? Que te vas a frustrar porque lo estás haciendo en tus fuerzas, ¿sí? No estás dependiendo de Dios, no estás esperando en Dios, ¿sí? Y es triste. Otra cosa, vas a estar al pendiente de lo que los demás tienen y lo que más hacen, y te vas a frustrar más. Y no es así. Tener contentamiento es estar satisfecho primeramente, ¿sí? En quién eres, en quién crees, ¿sí? Estar contento con lo que Dios te da cada día. Gracias, Señor, porque hoy tengo para comer. Hoy no me ha faltado, Señor, tu presencia. Principalmente no me falta que comer, no me falta que ponerme, cómo abrigarme. Eso es suficiente, eso es tener contentamiento. Te digo, no es malo, no es malo que Dios te bendiga. Yo no sé si me malentiendas. Creo que eso ya es la abundancia de parte de Dios, es cuando Dios hace que rebose su bendición en ti, ¿sí? Pero cuando nosotros le creemos y depositamos y esperamos en Dios, Dios nos da más de lo que esperamos, así como yo te daba mi testimonio, que puse mi confianza en Dios, puse mi fe en Dios y dije, Señor, yo sé, si tú lo has hecho ayer, yo sé que hoy lo vas a volver a hacer, y Dios lo hizo. Entonces no es malo que gozar, disfrutar de la bendición de Dios, pero no nos desenfoquemos, ¿sí? No empecemos a mirar a los lados, miremos a Dios, esperemos en Dios, ¿sí? Porque cuando miramos a los demás y a lo que los demás han hecho y los logros, y nos perdemos, ¿sí? Y entra la envidia y a veces en el afán que codiciamos y queremos acumular y acumular y perdemos de vista el verdadero propósito de tener contentamiento, ¿sí? Ya no solamente buscamos el tener lo de cada día, sino que a veces nos afanamos de más y nos olvidamos del verdadero propósito de estar contentos y agradecidos con Dios. Entonces, pues, esa es la reflexión de este día, el estar contento. ¿Qué es el estar contento? ¿Sí? Y claro, no se trata de un estado pasivo, me voy a cruzar de brazos y que todo me caiga del cielo, no, sino tener una actitud de contentamiento y de reconocer de quién provienen todas las cosas y de quién dependo yo, ¿sí? Tener la seguridad, la certeza de que mi confianza y mi fe están puestas en el Dios que todo lo puede, en mi Dios que es mi proveedor, ¿sí? Entonces, en esa verdad y en esa
vamos a descansar y vamos a confiar, ¿sí? Y a tener ese contentamiento, ese gozo, esa alegría, que nada nos robe, ¿sí? Y a estar, como decía el apóstol Pablo, estar contentos, ¿sí? Aprender a estar contentos, aprende a estar contento, aprende a tener contentamiento, el verdadero contentamiento, no de lo de las cosas materiales, sino el verdadero contentamiento que proviene de nuestro Dios. Pues, como siempre te digo, esperando que este buen consejo haya sido de bendición a tu vida. Una palabra, una frase, algo haya quedado en tu corazón. Ese es el verdadero propósito y la finalidad de este segmento. Pues como siempre te digo, vamos a seguir echándole muchas ganas. Bendiciones.